a exponer los estudiantes del Consejo de Educación Técnica Profesional, Carlos Moreira y Matías Techera. Van a hablar de lo que es el sistema Help Desk. Y una pregunta que nos hacemos todos cuando nos recibimos es: ahora que me recibo, ¿qué hago? El inspector Gonzalo Pastor va a hacer una introducción. Un aplauso para ellos, por favor. Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Gonzalo Pastor, soy el inspector de informática de UTU. Mi función consiste en trabajar en la parte pedagógica y didáctica de los cursos y vamos a hacer con los compañeros una introducción de un curso que tiene UTU, que es la Tecnicatura en Redes y Software. La idea es contarle brevemente de qué se trata la Tecnicatura y después los compañeros les van a contar un trabajo que hicieron ellos como trabajo de grado y los detalles que han tenido como estudiantes y con el trabajo del curso. Me parece oportuno empezar con el perfil de egreso de la Tecnicatura. El perfil de egreso consiste en qué es lo que aprende un estudiante cuando hace la Tecnicatura, cuando egresa a esa Tecnicatura, qué perfil tiene. El perfil de egreso, ese que aparece ahí, es el perfil oficial. Y lo que traté de marcar son algunos aspectos importantes con respecto al perfil de egreso. Vieron que marqué instalar, configurar y administrar redes y servicios y software. Digamos que gran parte del trabajo de la Tecnicatura es eso. Tratar de aprender todos los mecanismos y las técnicas para colocar softwares eficientes dentro de una computadora, pero conectado en red. Entonces, después de la conexión de red, cómo se conecta y los distintos equipos, cómo esos equipos responden a los servicios, cómo esos equipos responden al software instalado. Pero el perfil de la Tecnicatura va un poco más allá de lo que es el soporte, porque el egresado de la Tecnicatura desarrolla software. Una de las partes que tienes es el desarrollo del software. Nosotros modificamos esta Tecnicatura hace unos par de años. En el 2011 y 2012 se empezó a analizar, en el 2013 se empezó a ejecutar, viendo qué era lo que se necesitaba en el mercado, y por ahí salieron todos los elementos que aparecen ahí. Vieron que se agrega base de datos, el estudiante tiene una formación en base de datos importante, tiene un proyecto web de mediano porte, no solamente hace el soporte, no solamente desarrolla algún tipo de software, sino que ese software apunta a la web, ¿no? Y se destaca por ahí la parte de documentación técnica. Los estudiantes trabajan mucho en cómo presentar técnicamente, cómo documentar técnicamente los trabajos que hacen, calcular el presupuesto, cuánto tiempo le va a llevar, cuánto dinero le va a costar, ¿sí? Y mantener en funcionamiento todo eso que pueda tener un centro de desarrollo, que pueda tener un centro, el soporte de una empresa, el centro de cómputo. La Tecnicatura en Redes y Software dura 3 semestres, por lo tanto, 1 año y medio el estudiante va a estar dedicado a aprender lo que necesita aprender. Dentro de ese año y medio, el primer año lo llamamos que es curricular. ¿Qué quiere decir? Que el estudiante va a estudiar y a aprender lo que necesita. Y ahí tenemos una serie de materias que son consecutivas, ¿no? Primer semestre y segundo. Estudia base de datos. Apuntamos en que el primer semestre se enfoque más hacia MySQL y el segundo semestre más hacia SQL Server. Trabaja en conectividad, viendo los distintos tipos de redes que existen, cómo se pueden conectar, cómo se pueden cablear, cómo se pueden hacer funcionar. Trabaja en diseño web, viendo en una página web qué es lo que necesita, y ahí vemos otros elementos que no son solamente la parte del diseño, ¿no? Vemos elementos como los scripts que corren bajo una página web, los CSS, la parte estética, la parte funcional. Tiene una parte de ingeniería del software y particularmente en el segundo semestre estamos trabajando en un convenio con Artech para que Artech le dé el título de analista junior de GeneXus. La primera parte de ingeniería es mucho más técnica, la segunda más específica y apunta mucho a GeneXus. Después ven proyectos, cómo se escribe, cómo se desarrolla, cómo se fundamenta, cómo se arma un proyecto en los 2 semestres. Le hicimos un cambio a otros cursos similares y pusimos que el idioma sea electivo. Los estudiantes tienen la oportunidad de estudiar un idioma que no necesariamente sea inglés. Tenemos experiencia con portugués, está abierto el espacio para francés, está abierto el espacio para italiano, está abierto el espacio para alemán,
u otra materia que a ellos les parezca que puedan estudiar. Consideramos que pueden desarrollar páginas bilingües, entonces por eso el idioma es selectivo y depende del caso que tengan para trabajar puede ser el idioma. La programación 1 y 2 está basado en PHP y después tienen dos grandes paquetes de redes, uno que apunta hacia los productos de Microsoft, toda la infraestructura de Microsoft, particularmente se trabaja la administración, y la de Linux, donde se trabaja mucho el tema de los servicios, se trabaja mucho el tema de Shell Script, se trabaja mucho la administración, y después una materia que es seguridad y otra que es auditoría, que apunta, como la palabra lo dicen, a ver los soportes que hagan seguras esas redes y después que estén funcionando, cómo controlar lo que están haciendo, cómo controlar cómo están trabajando. La carga horaria semanal es de 30 horas el primer año. Cuando pasamos al segundo año, la situación es diferente. En el segundo año, ellos tienen un tercer semestre, que es el semestre final, y ese semestre lo que hacen es preparar un proyecto. Tienen un proyecto que tienen que implementar, y los estudiantes se dedican a trabajar ese proyecto. Y lo que hacen es ir a clase a las tutorías de cada una de las materias. ¿Qué es la tutoría? Es un docente que se encarga de ayudarlos a ver cómo están avanzando, controlar ese avance, ayudarlos a mejorar y hacerle un seguimiento del curso. Las tutorías son de las herramientas que están desarrollando, de base de datos, de Linux, de programación, de redes Microsoft y una materia que engloba todo, que es el proyecto final. Entonces el estudiante ese tercer semestre se dedica a armar ese proyecto. No sé si tienen una consulta con respecto a la currícula. Quería agregarles ahí algunos datos más, como por ejemplo dónde se dicta. Y el lugar clásico de dictado es Montevideo. Montevideo se dicta en las 4 grandes escuelas de informática, que son el ITI, Buceo, Brazo Oriental e ITS. Observen que ITS, ITI y Buceo trabajan de noche y que Brazo Oriental y ITS trabajan de mañana. Por lo tanto, hay, digamos, 2 espacios diferentes para los estudiantes. Si pueden ir al matutino, se pueden ir al nocturno. Pero también se dicta en Salto, que es la escuela de informática nuestra más grande del interior, en Mercedes, y actualmente se está dictando en Florida. En Florida hay muy poca experiencia, se empezó el año pasado, pero también se dicta ahí. ¿Cómo accede un estudiante a la tecnicatura en redes? Un estudiante decide, bueno, me quiero perfeccionar en la parte de redes y software, ¿cómo hago para acceder? Bueno, el canal natural de ingreso es el Bachillerato de Informática de UTU. El Bachillerato de Informática de UTU hoy en día se dicta en 15 departamentos del país, en un total de 37 locales, hay 37 escuelas que lo dictan, y se dictan algunos privados habilitados, que son más o menos unos 6, y que están en la zona metropolitana. El estudiante egresa, hace los 3 años de bachillerato y puede cursar la tecnicatura en redes. La pregunta es, ¿qué pasa si soy un estudiante que no soy de UTU, que hice, yo qué sé, sexto ingeniería o que hice sexto derecho y quiero hacerlo? Bueno, hay una vía para acceder al curso que es mediante el trámite. ¿El trámite qué consiste? En que el estudiante pide autorización para ingresar al curso, ¿sí? Entonces el estudiante hizo quinto humanístico, sexto derecho y dice, bueno, quiero hacer la tecnicatura en redes de UTU. ¿Qué le va a pasar a ese estudiante? Va a caer en la tecnicatura y le va a ir horrible. ¿Por qué? Porque no tiene bases para cursar, no tiene bases para aprender. Pero de repente ese estudiante hizo sexto derecho y después de sexto derecho fue a una universidad privada. En esa universidad privada no terminó los estudios, pero hizo algo de Linux, hizo algo de Microsoft, hizo algo de programación. Capaz que la programación la hizo por su cuenta, o tiene elementos como para poder aprender dentro del curso. Entonces por el trámite se lo habilita. Y el trámite sale con una resolución diciendo que se lo habilita a inscribirse en el curso, en el local que prefiera. Y estamos considerando una última opción, una siguiente opción, que es hacer una articulación. Una articulación que es un curso corto, de un semestre, donde el estudiante va, cursa, y en ese curso aprende lo que necesita saber para poder cursar la tecnicatura. La idea es que vaya a la tecnicatura, que logre aprender y que logre salvar. No tiene sentido inscribir a mucha gente que desde el primer día de clase va a encontrar una cosa rara dentro del curso, ¿no? Bueno, como introducción, por ahí estaría. No sé si tienen alguna consulta que quieran hacer con respecto al curso. Sí. Cortita. Después de terminar la tecnicatura, ¿qué te habilita? ¿Segundo de facultad o te vas primero?
Estos son cursos terciarios de UTU no universitarios, por lo tanto no tenés una continuidad dentro de la universidad no te acepta, no te da créditos por el curso. Los cursos terciarios de UTU están pensados para el mercado laboral, o sea, vos lo terminás, te recibiste y podés continuar dentro del mercado laboral, pero las facultades no te lo reconocen. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Pero sí es título terciario y aporta el Fondo de Solidaridad, o sea, es un título muy importante. El título es reconocido como terciario no universitario, pero sí como un terciario habilitado. Como dice la compañera, el Fondo de Solidaridad incluso exige que aportes como egresado terciario. ¿Se puede dar examen libre? El examen libre está previsto en todos los cursos terciarios de UTU, por lo tanto, podés dar examen libre en el primer y segundo semestre. No podés dar examen libre en el tercero, en el del proyecto no, pero en los curriculares sí. Tenés que anotarte, tienen que pasar el periodo de clases y sí lo podés dar libre. Sí. ¿Con qué título se saldría después de los 2 años? 1 año y medio, ¿no? 1 año y medio. Técnico en redes y software, ese es el nombre del título. ¿Alguna pregunta más? Bueno, le dejo ahí el mail de la inspección, le dejo la página donde tenemos información con respecto al curso y los dejo con Carlos Moreira, que va a contarles cómo ha sido el trabajo de ellos en la tecnicatura. Muy bien. Bueno, nosotros como uno de los grupos que participamos en la primera generación que llevó adelante esta tecnicatura y que pudimos egresar el año pasado de la misma, queríamos contar un poco la experiencia, tanto del proyecto que llevamos adelante, como qué fue lo que nos dejó el poder haber realizado la tecnicatura. Un poco la consigna con la que nos convocamos para venir a contar un poco, bueno, ahora que me recibí de la tecnicatura, qué es lo que hago, qué es lo que adquiero y qué es lo que aprendí, tanto profesionalmente como persona para poder desarrollar adelante. Acá sin duda que algo que primero queremos destacar es el crecimiento que sentimos que nos deja la tecnicatura una vez que la realizamos. No solamente por los conocimientos curriculares que adquirimos en ella, en cuanto a bueno, saber implementar determinados servicios o programar determinados sistemas, sino también el aprendizaje en cuanto a la importancia que tiene lograr aprender la investigación. Nosotros van a ver después en el proyecto, cuando presentemos un poco el proyecto que desarrollamos para egresar, el mismo se basó en muchas cosas que adquirimos durante los 2 primeros años, durante el primer año, perdón, los 2 primeros semestres, pero también mucho en las herramientas con las que pudimos investigar para implementar nuevas tecnologías. Y bueno, y el trabajo en equipo, que es algo que se fomenta sobre todo en el tercer semestre, es algo bastante importante para poder llevar adelante. Destacar de la tecnicatura lo específico que es el curso. Es un curso que, como vieron en todas las materias, está totalmente volcado hacia la informática, y eso es importantísimo para un título terciario, si bien sin intención de restarle importancia a lo que son las materias un poco más de cultura general. En una carrera terciaria está buena la especificidad que tienen las materias que se le dan. Entonces, bueno, en sí lo vamos a ver un poco más adelante y se lo vamos a mostrar, pero creo que un énfasis que podemos reafirmar sobre la tecnicatura es creemos que es una carrera que jerarquiza las carreras profesionales que están dando la UTU, y nos parece que es un muy buen camino. No sabíamos que ya se estaba haciendo en el interior, en eso nos alegramos pila que se siga desarrollando, y nos parece que estas carreras terciarias es un objetivo importante que la UTU pueda seguir adelante. Viendo un poco qué fue eso que nos dejó la tecnicatura, bueno, separar las dos instancias como Pastor mostraba recién. Bueno, el primer semestre trabajo en materias que, como decíamos, no solamente nos permitieron adquirir conocimiento específico sobre las mismas, sino que poder analizar y reconocer cuándo era importante aplicar determinada tecnología y cuándo otra. El hecho de haber tenido durante el año, por ejemplo, el estudio de 2 motores de base de datos como MySQL y SQL Server, no nos permite solamente poder conocer las ventajas y las desventajas de cada uno, sino que además tener los conocimientos para comparar cuándo uno u otro es importante implementar según el contexto en el que quieramos.
eso fue lo que llevamos luego en el tercer semestre. El hecho de trabajar con redes Microsoft y trabajar con redes Linux también nos permite de alguna manera conocer cómo configurar e implementar servicios en esos entornos, pero también cómo decidir cuándo es mejor configurar determinados servicios utilizando las tecnologías que brinda Microsoft o cuándo es mejor hacerlo con las tecnologías que brinda Linux. Y bueno, y el tercer semestre con la tutoría poder llevar eso a la práctica, tener que decidir en cada una de las instancias y cada uno de los servicios que queremos configurar, así como sobre qué íbamos a desarrollar y la programación en sí, tener que elegir cuándo cada una de esas herramientas adquiridas era la correcta para llevar adelante. Yendo un poco a lo que es el proyecto en sí, arrancar sobre el tema de infraestructura, primero con un ejemplo de algo que es demostrar eso de que no es solamente lo que se implementa o lo que se enseña durante el curso, sino también las herramientas para poder investigar y llevarlos adelante. En el proyecto no solo teníamos que generar una red y desarrollar un programa, sino que teníamos que elaborar todo un centro de cómputos que sostuviera esa tecnología y buscar herramientas como para tener alta disponibilidad, tener balanceo de cargas, que soporte determinadas exigencias. Eso, si bien no fue dado específicamente durante el año, sí tuvimos las herramientas para investigarlo. Investigamos dos herramientas en el caso particular nuestro, lo que fue Proxmox y vCenter. Decidimos una de ellas, que fue vCenter, y en esto también destacar la importancia bueno, se generó un entorno de virtualización bastante complejo y desde la ITI pudimos contar también con los servidores y con toda la infraestructura necesaria para poder hacer las pruebas e implementar y comparar las tecnologías. Eso fue algo importante que reconocemos el esfuerzo que hubo en la UTU para poder responder a las exigencias que de alguna manera queríamos implementar y fue algo que pudimos llevar adelante. Respecto a los servidores y a los servicios que se implementaron, tiramos algunos nomás, muchos de ellos que fueron dados durante el curso, como por ejemplo Squid, NFS o Samba, u otros que luego tuvimos que investigar. Por ejemplo, nosotros entendimos que para llevar la seguridad en la red de la mejor manera posible, un intérprete que nos generaba mucha confianza era Yorwal, que es un intérprete de IP-tables. Nosotros no dimos Yorwal durante el año, pero sí dimos IP-tables, y eso nos permitió tener los conocimientos para poder investigar esa herramienta y llevarla adelante. También la integración de esos sistemas, si bien estos servidores fueron todos instalados sobre Linux, muchos de ellos como Squid o Zimbra los tuvimos que integrar luego con Microsoft para poder llevar adelante la autenticación y diferentes cosas que también nos ayudaron bastante. Otra de las cosas que pudimos trabajar fue el tema de telefonía IP. Eso fue un plus que le intentamos agregar sobre el final al proyecto que se llevaba adelante, y también más allá de los servicios de telefonía, todo el tema que tiene que ver con la red y la importancia de priorizar la voz sobre los datos para no degradar la calidad de la red. Son herramientas que pudimos adquirir al principio trabajando mucho sobre el tema de redes en los 2 primeros años, que nos permitieron después tener los conocimientos para poder llevar adelante eso. Respecto a algunos de los servicios que se implementaron con Microsoft, que también nos ayudaron a intentar elegir Microsoft en algunas situaciones. Microsoft se utiliza mucho para lo que es la interacción con el usuario. La gran mayoría de los usuarios utilizan ese sistema. Entonces el tema del directorio de usuarios y los permisos están muy bien definidos ahí. Y bueno, y nos permitieron trabajarlos así, integrándolos luego con los sistemas Linux y agarrar lo mejor de cada uno de ellos. Sobre el tema de base de datos, como decíamos, finalmente nos optamos por SQL Server respecto a MySQL, por la integración y la seguridad que teníamos respecto al directorio de usuarios de Microsoft, pero bueno, ahí continúa el compañero Matías. Bueno, y al momento de implementar también la parte del software, nos presentamos con la elección de qué servidor vamos a utilizar de base de datos, como decía Carlos, porque como dimos 2 servidores, teníamos MySQL y SQL Server. Y yo le voy a enumerar un par de cosas que nos hicieron decidirnos por este servidor. Una de las cosas que utilizamos un montón fue el tema de los Story Procedure. El Story Procedure te permite trabajar de forma ordenada, hacerlo seguro y eficaz. ¿Cómo? Porque al momento de programar un procedimiento almacenado, el administrador le puede decir
al usuario cómo va a interactuar con la base de datos. Solamente se le dan permisos a ese tipo de acción, entonces nadie puede ejecutar algo que el administrador de la base de datos no quiera que el usuario pueda desde una consola, por ejemplo. A su vez te hace que funcione de forma eficaz porque vos pones datos, te devuelve datos, no hay nada en el medio, solamente variables. Y a su vez dentro tiene transacciones. Esto te permite de que no quede ninguna tupla fantasma ni insertar datos a medias, porque si hay un problema en la red o algo, se vuelve para atrás y no hay ningún problema. A su vez también tenemos el tema de los trabajos, que nosotros lo implementamos como tareas programadas, porque como está en un servidor Microsoft, nos permitía montar, respaldar, hacer respaldos totales, diferenciales, desmontar, todo desde el motor de la base de datos. A su vez también teníamos lo que son los triggers, que nos permitía mandar, por ejemplo, al momento de un delete, como nosotros no queríamos ningún tipo de delete en la base de datos, si hubiera un delete en cualquier tabla, se mandaba un mail, todo dentro del motor, y también nos permitía monitorear con tema de sobrecargas, errores por segundo, siempre mandando un mail, todo dentro del motor de la base de datos, que fue lo que nos hizo decidirnos por más que nada. Y a su vez, como servidor web, utilizamos lo que fue CentOS, con Apache y PHP, porque fue lo que dimos, y a su vez nos permitía hacer en forma de reto lo que es la conexión entre Linux y Microsoft, que nunca es fácil, pero se puede demostrar que funciona sin problema. Y ahora hablar un poquito de lo que vendría a ser la aplicación en sí, hablar de lo que fueron los pilares, lo que es el framework creado por Twitter, Bootstrap, nos permitía realizar un sitio de forma rápida, increíblemente rápida, con un buen diseño y responsivo. Eso te permite poder realizar un diseño que sea compatible con muchos tipos de dispositivos, monitores, resoluciones, y siempre con un buen diseño y de forma muy rápida, haciendo de que vos te enfoques en lo que es la aplicación y no en lo que es en el diseño y complicarte mucho más de lo que lleva. También utilizamos jQuery, que es una biblioteca de JavaScript, que a través de Ajax pudimos realizar todo en una página, y eso que nos permitía poder disminuir la carga en el servidor, porque solamente se mandaba lo que se necesitaba y aumentaba la velocidad, porque la transferencia de archivos en la red era poca, solamente se mandaba queda tal historia procedure con tal consulta, devolvía los datos, todo el trabajo estaba en la terminal, nada en el servidor, y ahí disminuíamos un montón la carga. Acá podemos ver cómo en tiempo real se pueden verificar los datos sin necesidad de mandar nada al servidor, y todo esto se puede hacer sin perder ningún tipo de información, y a su vez ir a consultar una incidencia anterior, ver la vía de un ticket, quién se creó, dónde se creó, a qué hora, quién se le asignó, las actividades realizadas. Todo esto sin necesidad de perder lo que estábamos cargando en la parte de una nueva incidencia, y poder realizar una solución mucho más rápida sin necesidad de hacer muchas asignaciones ni nada. Y a su vez también tenemos esta otra pantalla para poder confirmar de forma negativa o positiva, cerrar el ciclo, volver a abrirlo de vuelta, todo sin necesidad de cargar mucho en el servidor ni nada. Solamente en este caso se mandaría un cambio de fecha para decir que se confirmó el ticket, nada más. Todo el trabajo se hace de la parte de la terminal y no del servidor. Acá podemos ver un usuario, que es una cosa que yo quería resaltar, el tema de los permisos, porque la seguridad es tan buena que el nivel del usuario que está en el sistema es el mismo nivel que tiene SQL Server. Esto nos permite de que ningún tipo de usuario pueda hacer lo que no se quería que se hiciera a través de los permisos en los historias procedure. A su vez nos permite poder realizar otro tipo de interfaces para mantener en simultáneo, o tirar esta abajo, que era una totalmente nueva, y la seguridad y eficacia del motor nos permitía que iba a funcionar de la misma manera y no realizar cosas que no se quisieran. Una cosa resaltable, que es lo que hablamos con Carlos, es que toda esta tecnología se utiliza en la actualidad, así que es muy resaltable que esto se implemente en esta herramienta o en otras, y es una de las cosas que nosotros, como a modo de respuesta a lo que planteaba Carlos al principio, de cómo pensábamos seguir, nosotros utilizando uno de los grandes aprendizajes que nos dejó la UTU, es no quedarnos solo con lo que se nos da, siempre investigar y buscar mejorar, y así es como empezamos a implantarnos en el campo profesional.
el nombre de mi grupo y de Draw2, le digo muchas gracias.